Buenas noches, todos hermanos, hermanas y todos invitados y participantes del estudio bíblico con el libro romano, ¿sí? Día con día, si realmente estamos profundizando tal como Dios nos revela por la escritura, tal como está escrita, ¿verdad? En el libro de Dios, en la Santa Biblia. Que hoy también como un día más de bendición estamos aquí reunidos para poder compartir la palabra, parte del libro romano, ¿sí? Importante, ¿verdad? Cada parte que estamos compartiendo cada martes, ¿verdad? Sí, entonces hoy también esperamos, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, que nos revele su verdad y toda su sabiduría y su mensaje para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Con el libro romano, ¿sí? Sí, entonces hoy también vamos a orar para inicio del estudio bíblico con el libro romano, ¿sí? Entonces, si yo oro, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia. Hoy un día más aquí estamos reunidos para poder disfrutar toda la verdad de nuestro Señor y alimento espiritual y la revelación para nuestra vida, encaminar conforme a toda la voluntad divina del Señor y conforme a todo mensaje de Dios, realmente tomándolo como nuestro valor, llevaremos nuestra vida con realmente tan alto precio, realmente, Señor. Como que la palabra de Dios nunca cae, nunca miente y nunca se cambia jamás. Por eso, Señor, con toda confianza depositamos nuestra fe en toda la palabra del Señor para practicarla, no solo creyendo, sino llevando la vida obediente a cumplir toda la palabra como mandamiento de Dios que nos encomienda. Realmente, Señor, necesitamos conocer más y más para poder obedecer más detalladamente y profundamente y ampliamente para la gloria de nuestro Dios. Hoy aquí estamos reunidos de nuevo para poder profundizar. Ayúdanos, Señor, con su Espíritu Santo, revelándonos cada detalle de su mensaje a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar entonces hoy el libro Romanos capítulo 9, verso 6 hasta 9. El libro Romanos capítulo 9, verso 6 hasta 9, si yo leo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré a Sara, tendrá un hijo. Sí, hasta aquí leímos. Si la parte donde oí y leímos, ¿verdad? Sería algo tan importante realmente, ¿verdad? Porque y asunto de verdad, elección de Dios al pueblo de Israel, como la vez pasada compartimos, grandemente por 4 motivos fue, ¿verdad? Como testigo de Dios y para dar matriz del nacimiento de Cristo y para escribir la Biblia, ¿verdad? Por los apóstoles y profetas también, ¿verdad? Y también como ejemplo para todos los gentiles. Entonces, viendo cómo Dios trata con el pueblo escogido de Dios, el cual se llama Israel, ahí uno puede ver cómo Dios va a tratar con el mundo entero también. Por eso, tres cuartas, ¿verdad? Tres cuarta parte de la Biblia es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se ve cómo Dios trata con el pueblo de Israel, enviando sus profetas, como habla, como indica cada verdad y palabra, y
y la voluntad de Dios, ¿verdad? Se manifiesta por los profetas y también hasta profecía ante el pueblo de Israel. Entonces, y depende de verdad, el corazón del pueblo de Israel llega a la bendición por su fe y obediencia. Y también algunos llegan hasta la verdad maldición por causa de la incredulidad y desobediencia también, ¿verdad? Por eso, viendo el tratamiento de Dios bien y en estrechado, ¿verdad? Hacia pueblo de Israel, se nota cómo Dios va a tratar, ¿verdad? Con el mundo entero también, con ustedes, conmigo también, ¿verdad? Se nota. Por eso, por este pueblo escogido llamado Israel, Dios realmente no se revela con qué medida Dios va a tratar con nosotros también, ¿verdad? Por eso, y la parte donde leímos y sobre la descendencia en Isaac tiene algo muy importante con un sentido bien alto realmente, ¿verdad? Pues ahora, como dice verso 6, Romano capítulo 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que dependen de Israel, no, descienden, ¿verdad? Descienden de Israel, son israelitas. Y por ser descendiente de Abraham, dice, son todos hijos, sino en Isaac, dice, en Isaac, bien específico, ¿verdad? Te será llamada descendencia. Entonces siempre toda la voluntad de Dios si se cumple, ¿verdad? Una u otra forma, porque Dios es el, ¿verdad? Origen de toda la existencia. Por Dios existimos, por Dios existe el universo. Por Dios se viene toda la cosa de nada, se hizo todo absolutamente. Por eso eres el mandatario, eres el absolutista, Él se llama el Señor, Él se llama el dueño de todo. Por eso como que el dueño, eres el rey de reyes, señor de señores, ¿verdad? Está sobre todo, nadie puede ser encima de Dios. Por eso Dios, estando sobre todo, eres el verdad, el que manda. Entonces debería ser bien respetada la voluntad de Dios y su revelación y su medida, absolutamente, ¿verdad? Por eso, y nosotros no inventamos nada, sino realmente descubrimos qué es la revelación de Dios, qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Para con nosotros. Por eso, encontrando lo que Dios nos revela y ajustando, ¿verdad? Nuestra fe, nuestro corazón, nuestra vida, conforme a lo que Dios nos revela como su voluntad divina y como su medida perfecta. Así vamos a correr, así caminamos para poder lograr obtener, ¿verdad? Lo que Dios quiere bendecir a nosotros y quiere darnos también. Porque uno no puede ser brincar la voluntad de Dios. Nadie puede brincar, ¿verdad? La medida de Dios para obtener lo que Dios quiere dar jamás, ¿verdad? Por eso, según la voluntad de nuestro Dios, se ve ahí la vida eterna y la bendición y la vida abundante también. Por eso ahora aquí, verso 6, está hablando, ¿verdad? Sobre la importancia de la voluntad y la promesa de Dios, ¿verdad? No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces Dios ve, ¿verdad? ¿Cuáles son verdaderos israelitas? ¿Quiénes son los falsos? Y verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces vamos a enfocarnos, ¿verdad? Poquito, el verso 7 primero. ¿Por qué el Señor dice esto? Y dice, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esa parte está hablando, ¿verdad?, sobre la manifestación de Dios a Abraham diciendo, no con Ismael, sino con Isaac, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Voy a hacer el pacto, estableceré mi pacto, así dice, no con Ismael, sino con Isaac. Entonces, esa época, ¿verdad? Cuando Dios se manifestó ante Abraham, ¿verdad? Para dar la revelación y también con tiempo bien adecuado o como ya revelado más bien, ¿verdad? Y bien limitado. El año que viene, así Dios dijo, ¿verdad? Poquito vamos a estudiar entonces para profundizar esta parte,
del libro Romano capítulo 9, versos 6 a 9, ¿verdad? Vamos a estudiar el libro Génesis. El libro Génesis capítulo 17 está hablando que Dios se manifestó con Abraham, ¿verdad? Cuando él tenía 99 años. Pues acá poco vemos Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, no, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces ahora Dios está hablando con Abraham, quien tiene ya 99 años. ¿Cómo suena? Un hombre muy viejo. Para hablar, ¿verdad?, sobre su hijo, para engendrar a un hijo, suena muy viejo, porque ella como 99 años ya está viejísimo ya. Su mujer, 89 años. Cuando era joven ella, ¿verdad?, era estéril. Ahora siendo vieja, una mujer ya vieja, ya se acabó, dice, costumbre de mujer, ¿verdad? También entonces, ya una mujer como tal mujer, ¿verdad?, está muerta, ¿verdad? Entonces ella no puede tener bebé nunca, pero Dios ha aparecido a Abraham y a Sara, dice que ella va a tener un hijo el año que viene, dice. Entonces una sorpresa muy grande, increíble, ¿verdad?, lo que Dios está contando a Abraham. ¿Por qué? Dios es Dios de la promesa, Dios es Dios de la palabra y según su palabra nunca él miente, tal como Dios dice, tarde o temprano a su debido tiempo siempre se cumple. Entonces, ¿verdad? Aún Dios no ha dado según la promesa de él a Abraham, ¿verdad? Por medio de Sara. Sara, ¿verdad? Y un día habló con su marido Abraham por su incredulidad, ¿verdad? Ya que no puedo tener bebé, porque usted me ve, soy estéril. Dios no me da, ¿verdad?, hijo. Y también yo soy vieja para tener bebé. Entonces, mejor que usted tenga un bebé, dice, con mi sierva llamada Agar. Ella aún joven, ella podrá tener hijo con usted, entonces usted va a tener un hijo tal como Dios dice. Entonces ahí viene, ¿verdad?, una equivocación muy grande. Dios no dijo que Abraham va a tener por otra mujer que no sea Sara. Dios prometió a Abraham que iba a tener hijo con Sara, su mujer, su esposa, realmente, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a dar un hijo por un adulterio? Jamás. Para cumplir la promesa de Dios, mucho menos todavía, ¿verdad? Por eso, y aquí Dios ya manifiesto según su sinceridad y fidelidad, conforme a su promesa, manifiesto a Abraham con 99 años, ¿verdad? Está contando lo que ya Dios va a cumplir. Pero, ¿verdad? Por él, realmente, por una incredulidad terrible que lleva Abraham y Sara, ¿verdad? Aunque oyeron la palabra, pero como que no creyeron en la palabra de Dios. Entonces, según su parecer, según su pensamiento, según su idea, actuaron. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Génesis capítulo 16. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Sara, ¿verdad?, encomendó a su sierva Agar, ¿verdad?, entregándosela a su marido Abraham. Muy difícil, siendo una mujer que haga eso, ¿verdad?, muy difícil, bien sacrificoso. Pero Sara, ¿verdad?, hizo así, porque ella no tenía fe en Dios que va a cumplir la promesa de Dios de que iba a dar un hijo por ella a Abraham. Y Abraham también viendo la situación, porque el día con día se envejece más y más Abraham, y viendo a su mujer, cuando era joven era estéril, ahora siendo vieja, medio jorobada también. Entonces ella no va a tener nunca más bebé, ¿verdad? Ahí se ha agotado la fe de Abraham. Entonces Abraham está de acuerdo con esa incredulidad de Sarai. Final él, ¿verdad?, cayó, ¿verdad?, en adulterio final, ¿verdad? Con que con la mujer, sierva, esclava, Agar. Ahí se ve una tragedia terrible, ¿verdad? Porque por ella, Agar, con Abraham, nace un hijo que se llama Ismael, el cual no es aceptable para Dios, porque eso no es fruto de la fe, no es según la palabra ni la promesa de Dios,
sino según la obra de Abraham, según la incredulidad de Abraham y Sara. Por eso aquí está hablando detalladamente Génesis capítulo 16, verso 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y que ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y aconteció a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Su señora, ¿quién? Sarai, ¿verdad? Pues al final Agar, ¿verdad? Quedó embarazada y quedó con cinta, ¿verdad? Encinta con Abraham. Y se viene tremendo ya como el conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Ya cuando, ¿verdad? Agar sintió que está embarazada con Abraham, entonces empieza a menospreciar a su señora llamada Sarai. Ella es la que manda, ¿verdad? Pero Agar, siendo esclava, como que está ya encinta con su señor llamado Abraham, entonces ella se siente potente, ¿verdad? Prepotente, entonces. Y ella es estéril, entonces no pueden dar ningún hijo a mi señor Abraham si yo. Entonces ella se siente más que ella, más que Sarai. Por eso ella con menosprecio, con desprecio empieza a mirar a Sarai. Aunque una sierva, ¿verdad? Tiene bebé con Abraham, pero sigue siendo sierva, sigue siendo esclava, no se cambia nada su posición, pero ella está bien equivocada en este sentido, ¿verdad? Yo soy más o mejor que Sarai, porque yo estoy embarazada con mi señor Abraham. No es así, no es así. Esto ya, ¿verdad? Y ese bebé que está ya, ¿verdad? En el vientre de Agar, se llama Ismael. Final nace de ella, ¿verdad? De Agar, un hijo llamado Ismael. Pero según el punto de vista de Dios, Dios, ¿verdad? No acepta a Ismael como hijo de la fe, como hijo de la promesa. Ahí viene ya el problema. Según la incredulidad de Abraham y su obra, según su obra, ¿verdad? Porque él se esforzó en esto para hacer un hijo propio por su propia manera, por su propio gusto, por su propia incredulidad también, ¿verdad? Por eso un hijo nace Ismael, pero Ismael no es aceptable ante Dios. Génesis capítulo 16, final dice verso 15 y 16 dice, y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo, le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que y Abraham, ¿verdad? Debía haber esperado 10 años en la tierra de Canaán para que Dios cumpliera la promesa de que iba a dar hijo, iba a dar, ¿verdad? Y también como buena base de formación de una nación. Para que sea una nación, por medio de Sara debe tener muchos hijos, ¿verdad? Pero ni un hijo tiene. Entonces, ¿cómo puede formar una nación? Como Dios prometió a Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1 a 3. Para que sea una nación, un pueblo fuerte, grande, debería tener muchos hijos. Debería tener multitud de gente multiplicándose más y más. Pero sin ni un hijo, ¿cómo va a ser, verdad? Padre de mucha gente, como padre de una nación. No puede, ¿verdad? Por eso, y esperar 10 años era ya límite de la fe falsa que tenía Abraham, ¿verdad? Entonces se ha agotado su fe y por su manera, por su obra, cae, ¿verdad?, en su incredulidad y final tomando a Agar y engendró un hijo, Ismael. Ismael es fruto de la incredulidad de Abraham y de Sara.
Final, ¿cómo dice Dios? Cuando Dios manifestó a Abraham cuando él tenía 99 años, así se ve que se envejeció más todavía que esa época en que él había tenido un hijo llamado Ismael, ¿verdad? Por su incredulidad. ¿Cuántos años ha pasado? Así que, y 13 años más, ¿verdad? Debía haber engendrado a Ismael. Cuando Abraham tenía 86 años, ¿verdad? Tuvo a Ismael. Ahora, pasando 13 años más, cuando él tiene 99 años, Abraham, ¿verdad? Dios manifestó a Abraham de 99 años. Y Dios dice la palabra increíble, ¿verdad? Capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios, ¿verdad? Sigue hablando sobre la circuncisión y luego, versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, más Sara. Será su nombre, Sara, que significa princesa, ¿verdad? 16. Y la bendeciré y también le daré de ella hijo, si la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Una que era estéril, ¿verdad? Señor dice algo tan terrible, increíble, ¿verdad? Ella va a ser, ¿verdad? Bendecida y también, ¿verdad? Va a ser madre de naciones y reyes de pueblos, dice. Vendrá de ella, ¿verdad? Reyes de pueblos vendrá de ella. 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, porque está escuchando alguna palabra tan increíble, ¿verdad? Por eso se rió. Abraham se rió. Hombre incrédulo, ¿sí o no? Porque algo está oyendo y es imposible que sea así, ¿verdad? Por eso Abraham se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijos? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Aún siendo joven era estéril, ¿verdad? Ahora siendo vieja de 90 años, tendrá hijo. Eso es lo que causa gran risa a Abraham y Sara también, ¿verdad? 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ismael ya tengo hijo. Él nació como mi hijo, ¿verdad? Aunque no es de ella, de mi esposa Sara, pero es mi hijo Ismael. Entonces, ojalá, dice. Abraham dice, ojalá viva Ismael delante de ti. Como Dios responde. Verso 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. El pacto de Dios confirmará, dice, con él, con Isaac, que nace de Sara como hijo de mujer libre, no esclava, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nunca cae, la medida de Dios nunca se tuerce, ¿eh? Y la voluntad de Dios nunca se deterioriza, ¿verdad? Jamás, tal como Señor revela, se cumple, se debe cumplir. Por eso el Señor está hablando aquí, ¿verdad? Verso 19, como una confirmación, respondiendo Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, con Isaac, ¿verdad? Como pacto perpetuo para sus descendientes delante de él, dice, para sus descendientes delante de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, porque Abraham estaba orando por su hijo Ismael, ¿verdad? Ojalá que Dios permita que él viva Ismael delante de ti, una cosa, ¿verdad? Si Dios no menospreció la oración o ruego, el ruego de Abraham, el profeta de Dios, ¿verdad? Primer pieza escogida de Dios para formación de Israel, ¿verdad? Por eso Dios aún, ¿verdad? No menosprecia esa oración y súplica o ruego de Abraham, pero otro nivel, ¿verdad? Por eso verso 20 dice,
En cuanto a Ismael, también te he oído, te he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Así que hoy en día, que es la descendencia de Ismael hoy en día, como Liga Árabe, ¿verdad? Alrededor de Israel, siendo enemigo total contra Israel. Se quedó así. Por error tan grave que cometió Abraham. Nace en verdad Ismael. Y de repente, ¿verdad? Ismael tiene ya como 12 príncipes. Y se multiplica de una forma fuerte, muy grande. Por eso Liga Árabe, ¿verdad? Numerosa. Numeroso pueblo realmente, ¿verdad? Aún siendo ellos enemigos contra Israel. Pero Dios, ¿verdad? Permite que se multiplicara el hijo carnal de Abraham, el cual se llama Ismael. ¿Sí? Pero Dios no hace pacto con él ni con su descendencia, sino con Isaac y su descendencia, dice. Pues en esto, ¿verdad? En esto hay un mensaje muy importante. Aunque sea, ¿verdad? Hijo de Abraham, no todos hijos aceptables para Dios. Hijo según la fe, según la promesa, según el pacto de libertad únicamente, ¿verdad? Así que Dios, ¿verdad? No toma a Ismael como hijo de Abraham, hijo escogido de Dios, no. Porque él nace de una esclava llamada Agar, la que es egipcia, que se procedió de Egipto. Egipcio o Egipto, ¿verdad? Siempre sombra del mundo, sombra del, ¿verdad? Del mundo, donde aún, ¿verdad? Diablo domina. Por eso Dios, ¿verdad? No acepta hijo según la incredulidad y la carnalidad y la obra de Abraham, sino según mujer libre llamada y Sara únicamente. Por eso, dos mujeres, como dice Gálatas capítulo 4, ¿verdad? Dos mujeres son alegoría, dice. Sara es, ¿verdad? Y Sara simboliza, ¿verdad? Pacto de Dios para salvación por medio de la fe. Y Agar, ¿verdad? Sombra del pacto de la ley, según obra, ¿verdad? Y según como obra humana, nadie puede lograr obtener la vida eterna, ¿verdad? Por eso la salvación viene por medio del pacto de la libertad de Dios por medio de Cristo Jesús. Por la fe uno responde y logra ser salvo como descendiente de Sara, descendiente de Abraham, como descendiente verdadero. Por esa ruta, por esa verdad, línea Dios y permite que Cristo naciera en el mundo también, no según linaje de Ismael, jamás. Pues Ismael, ¿verdad? Aunque se multiplica, Cristo nunca viene por la linaje de Ismael, sino linaje de Isaac. Y luego Jacob. Eso vamos a compartir en otra ocasión más profundizando, ¿verdad? Y así se viene una formación de la linaje o genealogía de Jesucristo, para que Cristo naciera en el mundo según esa linaje de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, ¿verdad? Y se viene ya hasta David y luego ya continuado, ¿verdad? Época de Roma. Cristo nace como hijo de virgen llamada María, ¿verdad? Y aparentemente, según conocimiento común y corriente de gente, como hijo de José. Biológicamente, ¿verdad? Nada que ver con José, pero como hijo de José, quien es descendiente de Abraham y David, María también, ¿verdad? Por eso, como descendiente de Abraham, pero según linaje de Isaac, Cristo viene, ¿eh? No según Ismael. Por eso, final esta palabra, tal como Dios, ¿verdad? Reveló a Abraham y Sara, se cumple. Génesis capítulo 21, ¿verdad? Génesis capítulo 21. Verso 1 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac, dice. Isaac significa risa. Por incredulidad de Abraham y Sara, ¿verdad? Y ambos se rieron ante la palabra de Jehová, aunque postrado sobre su rodilla, ¿verdad? Y postrado sobre su rostro sobre la tierra, ¿verdad? Pero realmente ellos por su incredulidad se rieron. Por eso Dios nombró a ese hijo que va a nacer, ¿verdad? De Abraham por medio de Sara será llamado Isaac, significa risa. Ahí está bien marcado, ¿verdad? Incredulidad de Abraham. Pero Dios establece el corazón de Abraham y levanta la fe. Y final cumple su voluntad y misión, ¿verdad? De dar un hijo para que sea una matriz de la venida de Cristo. Y también este Isaac es el símbolo de, ¿verdad? Hoy en día Isaac, ¿verdad? Hijo verdadero de Abraham. Abraham se llama y padre de la fe, ¿verdad? Entonces, para que sea hijo espiritual de Abraham, también debe ser estilo de Isaac, no estilo de Ismael. Por la fe, por pacto libre, ¿verdad? No por esclavitud, que es la ley. Según obra no se hace. Por eso aquí un poco vamos a profundizar, ¿verdad? Para ver quién es Sara, según alegoría que da, ¿verdad? Gálatas capítulo 4, quién es Sara, quién es, ¿verdad? Agar. Gálatas capítulo 4 habla, ¿verdad? Claramente sobre este punto. Gálatas capítulo 4, verso 21. Si yo leo. Decidme, Gálatas capítulo 4, verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Por qué está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre? Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué es lo que viene del monte Sinaí? Monte Sinaí, ¿verdad? Simboliza, ¿verdad? Donde se viene la ley, ¿verdad? Porque Moisés subió sobre el monte Sinaí y trae, ¿verdad? Los mandamientos, la ley mosaica, para implantar la verdad en el medio del pueblo de Israel. Ella causa final mortandad, realmente, porque la paga del pecado es la muerte, ¿eh? Uno que no cumple la ley tal como está escrita en ella, ¿verdad? Según todos los mandamientos, uno comete pecado ante Dios como pecadores condenados, culpabilizados, tiene que cancelar cuál es la muerte, que es la paga del pecado. Por eso, final, ¿verdad? Y ese pacto que viene de Sinaí, ¿verdad? Causa muerte y muerte absolutamente. Por eso Agar es sombra de esclavitud y sombra de la ley, ¿verdad? Su fruto que es Ismael, según la obra de la ley, aún está bajo maldición. No es, ¿verdad? Bajo bendición. Por eso está hablando de este punto, verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Por eso todo lo que nacen de Agar esclava, ¿verdad? Se hacen esclavos, no hijos. Como alegoría el Señor nos explica bien, ¿verdad? Así que según obra de la ley, nadie va a ser hijo de Dios tampoco, sino esclavos. Todo que pertenecen a la obra de la ley quedan como esclavos. Por eso uno tiene temor ante la ley, siempre tiene miedo ante Dios también, ¿verdad? Por obra de la ley, ninguno puede estar libre con Dios, ninguno puede ser salvo, ninguno puede ser heredero verdadero de Dios. Según la ley, según obra de la ley, termina, ¿verdad? Con ira de Dios, con esclavitud y bajo la maldición. Por eso todo que pertenecen a la obra de la ley están bajo la ira de Dios.
porque nadie puede satisfacer a Dios según su obra imperfecta, según su justicia inmunda, no puede agradar nunca a Dios. Por eso siempre está bajo la ira de Dios. No son bendecidos verdaderos jamás. Pero al contrario, ¿verdad? Caso de Sara y su hijo Isaac, ya otro sentido, ¿verdad? Por eso acá dice, versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, ¿verdad? El cielo, reino eterno de Dios, ¿verdad? La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dice. Madre de todos nosotros, quien es libre. Todos nosotros que son los que son salvos realmente, ¿verdad? Por eso, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por eso, la Jerusalén de arriba, el reino eterno, ¿verdad? El cual será heredado por los otros que somos salvos por la fe, pertenecido a la fe de Cristo y hijos de Sara, como Isaac, ¿verdad? Somos y realmente diferente a Ismael, que nace de esclavitud o para esclavitud, nacido Agar, que es sombra de pacto que trae esclavitud, que es la ley. Por eso aquí, marcando, ¿verdad? Claramente en dos partes, dos pactos, el pacto según la obra, según la ley, ¿verdad? Y marca uno que nace según obra como esclavos, pero el pacto de la libertad que viene por medio de Sara, mujer libre, entonces viene el pacto de la libertad que es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Por medio de la sangre de Cristo se cumple este pacto y final viene libertad verdadera a los que creen, no a los que obran. Por eso por la fe uno se hace heredero de Dios en el evangelio de la sangre de Cristo. Por eso Romanos, ¿verdad? Desde el principio del capítulo 1 hasta hoy, capítulo 8, estamos compartiendo constantemente. Ahora ya estamos entrando capítulo 9, ¿verdad? Estamos discerniendo quiénes son de la fe, quiénes son de la obra, ¿verdad? Realmente Romanos están hablando constantemente de la salvación que viene por la fe, sin obra. Uno agrega alguna mínima obra, ¿verdad? Encima de esa salvación. Realmente esa salvación se hace primero falsa. Uno pone alguna mínima obra de uno, ¿verdad? Encima de esta fe que exige la Biblia, ¿verdad? Se hace una fe falsa también, la fe fraudulenta. Por eso mucha gente hoy en día están cayendo en un error muy peligroso que causa la maldición y también, ¿verdad?, con castigo eterno, que es creen en Jesús, pero acompañado con su obra, ¿verdad?, para lograr la salvación. Aunque Cristo murió en la cruz, dice, pero yo tengo que pedir perdón. Aunque Cristo murió en la cruz, yo tengo que hacer oración de fe. Aunque Cristo ya murió en la cruz, yo tengo que mantener mi vida, si no se pierde la salvación. Por eso uno cae en un error pésimo, un error muy peligroso. Así que quiere mezclar entre dos cosas, ¿verdad? Encima de la gracia del Señor quiere poner su obra. Entonces esto ya no es gracia, sino obra. ¿Ah? Por eso la gracia más y la obra de uno es la obra, no es la gracia. Sí que sea, ¿verdad? Gracia perfecta debe ser gracia absolutamente sin obra de uno. Como verdad tal, Señor, están hablando ahora, ¿verdad? Nacimiento de Isaac, absolutamente por la obra de Dios. Dios es el que, ¿verdad?, actúa y trabaja y cumple su pacto. Como dice Génesis capítulo 21, verso 1, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió. ¿Cuál es causante de concepción de Sara? Engendrando a Isaac. Obra de Jehová maravillosa, trabajo de Dios maravillosa, ¿verdad? Por eso visitó Jehová a Sara como había
dicho, y hizo Jehová, obra de Jehová, trabajo de Jehová, ¿verdad? Con Sara como había hablado. Según la promesa de Dios, Dios trabajó, Dios actuó, ¿verdad? Por medio de la fe que tiene Abraham y Sara, final Dios cumple, ¿verdad? Aunque Abraham, Sara tenía una fe equivocada, falsa, llega a su límite. Pero cuando ya Abraham tenía 99 años encontrando con Dios, oyendo la palabra de Jehová, tiene fe verdadera que no cae, no se cambia. Debe haber descubierto su incredulidad total, ¿verdad? Y hasta reírse, ¿verdad? Ante la palabra de Dios. Se descubrió su incredulidad total. Dios hablando más y más con Abraham establece la fe verdadera. Esa fe verdadera ya no cae más en error, no cae más en confusión. Una fe verdadera se establece cuando Abraham tenía 99 años. Así que con corazón arrepentido Abraham, ¿sí o no? De haber tenido una fe falsa, una fe equivocada, limitada, ¿verdad? Pero 99 años debe haber encontrado con Jehová Dios oyendo su palabra tan fiel y perfecta. Ahí se establece la fe verdadera que no se contamina, ¿verdad? Por otra cosa jamás, sino está enfocada en la palabra legítima de Dios. Esa fe verdadera que no contiene nada obra de él, sino en la promesa de Dios y creer en su poder y amor. Esa fe se menciona, ¿verdad? En Dios, aquí, Romanos capítulo 4, un poquito vemos, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 4. Versículo 16, 17 y 18 hasta 20 yo leo. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. Así que compañeros son la fe y gracia, ¿verdad? La fe y obra no son compañeras. La gracia y obra no es compañera, ¿verdad? A nivel de la salvación. Estoy hablando no de vida de cristiano, estoy hablando de la salvación. Siendo un hombre pecador, ¿cómo pueden volver a Dios siendo santificado, justificado, perfeccionado por la fe? Sin obra estoy hablando ahora, ¿verdad? Por la gracia somos salvos, dice Efesios capítulo 2, verso 8. Sobre este área, ¿verdad? Estoy hablando. Sí, por eso acá dice Romanos capítulo 4, verso 16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Descendencia de Abraham, conforme a Isaac, ¿verdad? No a Ismael. No solamente para aquella que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente. Eso es lo que compartimos, ¿verdad? Génesis capítulo 16, 7, verso 5. Delante de Dios, a quien creyó, en cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, ¿verdad? Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, 99 años fue, ¿verdad? O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, siendo que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, así dice. Por eso, cuando Abraham tenía 99 años, arrepentido realmente, una fe fraudulenta, esa fe era falsa, más bien, ¿verdad? Porque cuando pasa 10 años, se deterioró totalmente esa fe y engendró en verdad y Sara por falta de fe, según su obra, según su sacrificio, según su trabajo. Ismael no es aceptable ante Dios, desechado.
Y Jehová manifestó con su palabra a Abraham de 99 años. Otra vez Dios habla. La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Entonces se establece la fe verdadera con respecto al nacimiento de hijos según la promesa de Dios, ¿verdad? Por mujer Sara, imposibilitada a tener bebé, porque ella es estéril. Abraham 99 años, un hombre ya de muerto, un hombre muerto ya. Pero la palabra de Dios en el corazón quebrantado, humillado, arrepentido, formando la fe verdadera, Abraham ya tiene una fe verdadera, como se menciona acá, Romanos capítulo 4. ¿Cómo es la fe que tiene Abraham? Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gente delante de Dios, a quien creyó, dice, ahora ya creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que Abraham creyó, ¿verdad? A Dios que llama, ¿verdad? Todo. Da vida, ¿verdad? A los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso Abraham creyó en Dios creador, todopoderoso. Dios es que da vida a los muertos. Así Abraham creyó en Dios. Aunque mi esposa Sara tiene matriz muerta, pero Dios llama, Dios habla, Dios trabaja, entonces esa matriz muerta, esterilizada, ¿verdad? Se va a vivir y va a tener bebé. Mi cuerpo está muerto total, como 99 años, pero Dios me habló, entonces sí o sí voy a tener bebé, entonces, ¿verdad? Por Sara. Así que esa fe hizo vivir realmente, ¿verdad? Esa esperanza, ese gozo, esa alegría también. Y viendo la situación, no se debilitó. Esa fe se menciona así, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ahora Abraham, según esa promesa de Dios, creyó, ¿verdad? Y no se debilita, dice verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dice. Abraham creyó ahora en Dios, ¿verdad? Superando ¿qué? Su límite. En el poder de Dios creyó, en el amor de Dios creyó, en verdad absoluta promesa que se va a cumplir sí o sí a su debido tiempo, él creyó. Sara también, ¿verdad? Así que debe haber encontrado con Dios, oyendo su voz, su palabra, se formó la fe verdadera, esa fe. Ahora no depende de su capacidad, sino depende de capacidad de Dios, depende de obra de Dios, depende del poder de Dios. Abraham no pone nada obra, pero cree en que Dios hace su obra a cumplir su promesa. Así que Abraham creyó, ¿verdad? Y cuando se cumple la edad de Abraham, 100 años, Jehová, ¿verdad? Como tal dice Génesis capítulo 21, ¿verdad? Y Dios hizo su obra para que Sara engendrara un hijo para Abraham, el cual se llama Isaac. Eso es lo que dice en ese capítulo 21, 2 y 3. Pues aquí se manifiesta, visitó Jehová Sara, como había dicho, según su promesa, visitó Jehová. E hizo Jehová con Sara, como había hablado, según su palabra, según su hablar, según su promesa, Dios hizo su obra, ¿verdad? Y nace Isaac. Por eso, este Isaac es según la promesa de Dios, según obra de Dios, según la fe, conforme a mujer libre llamada Sara, ¿verdad? Así debe ser el evangelio verdadero en el cual uno cree para que sea hijo verdadero de Dios. Como Isaac es hijo verdadero de Abraham, según la fe. Y lo que nacen después de Isaac, ¿verdad? Según la fe, esos son verdaderos de Dios, verdadero hijo de Dios. Según obra, no hace hijo de Dios, sino esclavo nada más. Por eso Romanos capítulo 1, verso 16, hablando del poder del evangelio de la salvación, como dice. ¿Por qué dice?
No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Obra no, aquel que cree. Judío primeramente, también al griego, ¿verdad? En el evangelio se revela la justicia de Dios, obra de Dios, obra perfecta de Dios, ¿verdad? Se manifiesta en el evangelio por fe. ¿Cómo respondemos nosotros con este evangelio que nos trae la vida eterna, que es el poder de Dios? El evangelio, ¿verdad? Con la fe únicamente. Por eso en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, así dice. Por la fe, por la gracia, ¿verdad? Uno responde en el poder de Dios, que es el evangelio para nuestra salvación. Entonces, ¿quién hizo obra? Solo nosotros por la gracia, gratuitamente, ¿eh? Y por la fe somos salvos. ¿Quién hizo obra? Para cancelación de nuestro pecado, para nuestra justicia, perfección, santidad, Cristo solo. Solamente Cristo. Como Jehová visitó a Sara como había hablado, e hizo con Sara como había dicho, ¿verdad? Entonces, según la promesa, ¿quién vino? Jesucristo. ¿Quién obró? Cristo. ¿Quién cumplió la salvación con su sacrificio, con su sangre? Cumpliendo toda justicia. Por eso cuando Cristo fue bautizado por el Juan Bautista, ¿verdad? ¿Qué Cristo dijo? Así conviene que cumplamos toda justicia. Al Juan el Bautista que se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Así que Juan en el principio se confundió, ¿verdad? Porque Cristo es Dios, Hijo de Dios, Hijo Santo de Dios. No tiene ningún pecado para ser arrepentido o para ser bautizado, ¿verdad? Para confesión o arrepentimiento, tampoco. Porque Juan estaba bautizando a los pecadores. Entre todo el pueblo de Israel, los que reconocían su pecado, se acercan a Juan para ser bautizado para arrepentimiento. Cristo no tiene ningún pecado para ni confesar ni ser arrepentido. Por eso se le oponía Juan a Cristo, pero final, ¿verdad? Cristo explica por qué él quería ser bautizado por Juan, por otro sentido, por otro propósito, por otro motivo. ¿Qué fue? Jesús dijo, deja ahora, dice. Jesús le dijo a Juan, ¿verdad? Deja ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. No dice la justicia, sino toda justicia. Se nota variedad, una gran cantidad de verdad justicias que Cristo tiene que cumplir. ¿Qué sería? Toda justicia, toda la promesa de Dios, todas las palabras de Dios, todo el pacto de Dios, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, no, disculpe, hasta Malaquías sería, ¿verdad? El libro Antiguo Testamento, ¿verdad? 39 libros de la promesa y profecía de Dios. Toda esa palabra, tal como está escrito en el Antiguo Testamento con respecto a Cristo, debería ser cumplido 100%. Por eso Cristo primer verdad paso para cumplir toda esa promesa de Dios, salvar al mundo, ¿verdad? En salvar al mundo de todos sus pecados. Cristo quiere ser bautizado por Juan. Juan, el profeta de Dios, se dio cuenta. Por eso se conecta esa palabra diciendo San Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cristo quería ser bautizado? Para cumplir toda justicia. O sea, primer paso para cumplir toda justicia, a cumplir toda la promesa de Dios, a salvar al mundo entero de sus pecados, Cristo quería ser bautizado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, antes y después del bautismo, su, ¿verdad? Condición diferente, ¿verdad? Antes de ser bautizado en el agua, en el río Jordán, que simboliza el castigo, ¿verdad? Cristo está libre del pecado del mundo, pero fue zambullado en agua con sujeción y obediencia a la voluntad del Padre, que es salvar al mundo, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo sale siendo bautizado en el medio de agua del río Jordán por medio de Juan Bautista. ¿Quién es? Último profeta. ¿Quién es? El representante del mundo entero. ¿Sí o no?
¿Por qué? Cristo mismo dice, entre todos los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Tiene una función muy importante, se ve, ¿verdad? Final, por medio del bautismo que es dado por Juan el Bautista, Cristo cuando sale como Cordero de Dios, cargado del pecado del mundo. Por eso Levítico capítulo 4 están hablando, ¿verdad? Verso 29, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará, dice Juan, en la ofrenda que es cabra sin defecto, cargada del pecado del hombre, ¿verdad? Así que imposición de mano en el Antiguo Testamento Levítico, capítulo 4, verso 29, está hablando como traslado del pecado. Isaías capítulo 53, versos 5 y 6 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. Verso 6 explica por qué el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Verso 6, todos nosotros nos escariamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas, sin embargo, Jehová, Padre Dios, cargó en él, el Cordero de Dios, ¿verdad? Cargó en él que el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, captando el mensaje del Señor Juan el Bautista, del mensaje que Cristo dijo, así conviene que cumplamos toda justicia. Por eso Juan final bautiza a Cristo, ¿verdad? Por eso cuando Cristo ya sale del agua del río Jordán, ¿en qué condición? Como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, trasladado del pecado del mundo en Cristo. O sea, Cristo como Cordero de Dios, cargado del pecado del mundo entero, Cristo ya está, ¿verdad? Cristo. Entonces, ¿qué ocuparía Cristo entonces? Siendo Cordero de Dios que cargó el pecado del mundo, ocupa cancelación. Mientras Cristo caminando hacia Monte Calvario, ¿sí o no? Cristo cumple toda la promesa, toda la palabra, todo tal como está escrito en la Biblia, se cumple de una forma perfecta. Hasta todos los mandamientos Cristo los cumple, ¿eh? Por eso Él perfecciona totalmente, ¿verdad? Su obra, santifica totalmente su obra, ¿verdad? Para regalar su santidad, su perfección. Y Cristo hace una justicia 100%. Nunca llega a pecar, sino cumple toda la profecía, toda la promesa, toda la palabra de Dios como cumplidor de la ley. El fin de la ley es Cristo. Como dice Hebreo capítulo 10, verso 4. ¿Qué es el fin de la ley? ¿Qué significa fin de la ley? Cristo es cumplidor de la ley. Por eso Cristo es, ¿verdad? El que dio la ley y él mismo se la cumple total para justificación para nosotros que somos por la fe, ¿verdad? Por eso Cristo siendo cumplidor de la ley, cumplidor de toda la profecía, cumplidor de toda la santidad, justicia de Dios por su obra perfectamente. Y en el lugar de nosotros, como tal, cargó el pecado del mundo como Cordero de Dios, sobre madero fue colgado. Todo dice, el que es colgado en el madero es maldito, dice. Cristo ya en el lugar de nosotros fue maldecido, maldito fue. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Él cargó nuestra maldición, Él dejó su bendición, Él cargó nuestros pecados y dejó su justicia, cargó nuestra, ¿verdad?, inmundicia, Él dejó su santidad. Cristo cargó nuestra imperfección y inmundicia y impiedad. Cristo dejó su perfección a nosotros. Se hizo intercambio. Señor dice, téngalo todo lo bueno mío como tuyo. Todo tuyo que son feo y malo, sucio, démelo, yo llevo para cancelar. ¿En dónde? En la cruz. Por la obra perfecta de Cristo, nuestra salvación ya fue cumplida. ¿Cómo nosotros respondemos ante esta salvación tan grande hecha por Cristo, con su derramamiento de la sangre, con su pena y sacrificio tan grande? Cristo final dijo en la cruz, consumado es. Consumado es, 100%. No hay nada que hacer usted, ni yo tampoco, porque Cristo consumó nuestro pecado con su muerte ya. Entonces, ¿cómo responderemos para recibir lo que es hecho por Dios? Recibirlo por la fe. ¿Qué hizo usted para hacer oxígeno? Nada. Dios hizo oxígeno.
Día con día usted gratuitamente recibe, ¿verdad? Respirando oxígeno, usted tiene oxígeno. Por eso se mantiene su vida. La lluvia nunca se hace por ustedes, ¿verdad? Dios hace la lluvia y nos la manda para que sobrevivamos aquí en la tierra con toda abundancia de alimento. Usted nunca hizo el sol, pero día con día, ¿verdad? Recibe la luz solar, ¿verdad? Y calor del sol gratuitamente. Así que uno recibe, así nosotros recibimos lo que fue hecho por Cristo, que es la salvación, el perdón eterno, la santidad, perfección hecha por obra de Cristo, las recibimos por la fe, ¿verdad? La comida bien servida sobre mesa, usted come, masticando, traga en su estómago, se convierte esa comida en su energía, alimento y cuerpo, ¿verdad? Hueso y sangre, carne, piel, todo se convierta. En todo se convierta, ¿verdad? Igualmente nosotros hacemos lo que se hizo por Cristo, por la fe, creen, ¿verdad? La fe significa creen. Ah, Cristo hizo así. Ah, Cristo canceló mis pecados. Oh, Cristo hizo perfección, santidad, justicia para regalármelas. Qué lindo. Sí, Señor, gracias. Te doy gracias por haber hecho tan gran obra para mí. Todo lo que hiciste vale la pena para mí, realmente. ¿Por qué? Por ti soy perdonado, por ti soy justo, por ti soy santo, por ti, por tu obra perfecta soy perfecto también. ¿Por qué? Toda esa herencia hecha por ti cayó a mí por la fe. Sí, así creo, Señor. Creyó. Abraham creyó. ¿En qué? Él iba a ser padre de la mucha gente y se hizo final así. Dios cumplió esa promesa con Abraham, ¿verdad? Por eso, a nivel de la salvación, absolutamente la Biblia está hablando la fe sin obra. Cuando se pone obra, se hace esclavo, como Ismael, que nace de la ley Agar, ¿verdad? Agar, mujer egipcia esclava, sombra de la ley, ¿verdad? Entonces, según obra de la ley, siempre uno se hace esclavo, nunca se hace hijo de Dios, ¿verdad? Por la fe se hace hijo de Dios. Por obra sigue siendo esclavo. Eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Acá, Romanos capítulo 9, versos 6 hasta 8, ¿verdad? Otra vez yo leo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? No son todos. Los que son de fe, ¿verdad? Verdadero israelita. Los que son de la obra, aún según la sangre de Abraham, ¿verdad? Nacen, pero los que son de la obra no son israelitas verdadera. Los que son de la fe son israelitas verdadera, ¿verdad? Está hablando de este punto. Y 7, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, únicamente en Isaac, ¿verdad? En Isaac se hace descendencia verdadera. En Ismael no. Aunque Ismael también hijo de Abraham, pero no hace la descendencia verdadera según punto de vista de Dios. Dios no acepta Ismael. Entonces ni acepta su descendencia como hijo verdadero de Dios. Nunca. Esclavos son ellos. Sigue siendo esclavo. Aunque se abundan, aunque se multiplican. Ya hijo de Ismael, ¿verdad? ¿Cuántos son? 12 príncipes, dice, ¿eh? Entonces ellos son multiplicados rápidamente y se hace gran cuerpo ¿verdad? Pueblo y gran cantidad de personas, nación gigante grande, ¿verdad? Bien expandida para toda parte del mundo, como hoy en día Liga Árabe, pero no son pueblo escogido de Dios, no son hijos de Dios tampoco. ¿Sí? Aunque sea Isaac, débil, chiquitito, eres de la promesa de Dios. Por la fe, entonces eres el descendiente verdadero de Dios, según linaje de Isaac. Viene Cristo y se forma, ¿verdad? Pueblo verdadero, escogido de Dios, como Israel, ¿verdad? Por eso este punto están hablando, diferenciando, ¿verdad? Entre dos hijos, Ismael, Isaac. Descendencia de Ismael,
como su padre Ismael fue desechado ante Dios, esa descendencia también queda fuera de, ¿verdad? Pacto de Dios. Pero Isaac, aunque es débil, chiquito, bebé todavía, Dios está con él y estableceré mi pacto con Isaac. Y de él nace, ¿verdad? Pueblo escogido de Dios y Cristo también. Por eso Isaac es matriz de nacimiento de Cristo, no Ismael. Y Isaac, hoy en día para nosotros, sombra de los que pertenecen a Dios por la fe verdadera. Por eso la Biblia está hablando, ¿verdad? La voluntad de Dios. ¿Qué tipo de personas pueden entrar en su casa sin voluntad de ustedes? Ustedes no invitan a tal fulano, puede entrar en su casa. Si entrar esa persona sin ser invitado por usted, ladrón o saqueador, saltante puede ser, ¿verdad? Crímenes. Exacto. Siendo invitado, uno pasa por su portón, ¿verdad? Bienvenidos. Participa con usted cena, ¿verdad? Todo viene bien corrido, bien bonito. Así se hace. Así que sin voluntad de usted, nadie puede visitar a usted. ¿Cómo uno puede llegar al reino de Dios sin la voluntad de Dios, violando la voluntad de Dios Santísimo? ¿Qué tipo de personas pueden llegar a la cena del Padre Dios eterno? Nadie. ¿Quién puede entrar en la boda del Cordero de Dios sin ser, verdad, obediente a la voluntad de Dios? No se puede. Violando la voluntad de Dios, uno puede ser hijo de Dios. No. Por eso nosotros tenemos que enfocar este caso, ¿verdad? Si Dios establece su pacto con Abraham, tal como Dios dijo, tiene que ser cumplida. Igualmente, ¿verdad? Hoy en día la palabra de Dios tiene que ser cumplida en nuestra vida, sí o sí. No hay otra tercera opción. Entonces, pregunto, ¿qué es la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios? ¿Es al demonio profetizar, hablar lengua, cambiar su vida, trabajar duro para Dios, servir a Dios, diezmar, ofrendar? ¿Qué es la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios? ¿Hacer oración de fe, pedir perdón día con día? ¿O ser bautizado? ¿O ser pastor? ¿O diácono, líder principal? Uno que congrega 30 años, ya 50 años o 70 años, por ahí ya uno está ya bien preparado para entrar al cielo. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios? Seriamente el Señor dice, San Mateo 7, verso 21 también, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así se dividen Isaac, Ismael, Ismael y Isaac también. No todo el que me dice Señor, Señor. Entre todos los creyentes, Dios divide. ¿Quiénes son Ismael? ¿Quiénes son Isaac? Se diferencia entre dos. Aunque ellos creen en Dios. Caín y Abel. Caín creyente en Dios, ¿sí o no? Abel también. Pero la ofrenda de Caín no fue aceptada, ni Caín fue aceptado. La ofrenda de Abel sí fue aceptada con agrado a Dios, ¿verdad? Y Abel también, porque Abel fue justo, dice. ¿Dónde dice? Hebreo capítulo 11, verso 4 dice, por la fe ofreció más excelente, por la fe Abel, ¿verdad? Ofreció más excelente sacrificio que Caín. Porque él fue testificado que era justo. Porque Dios da testimonio de su ofrenda, a un muerto habla, dice, ¿verdad? Por eso Dios ve a Abel como justo. ¿Cómo se hizo Abel justo? Por la fe, dice. Entonces Caín no fue justo porque él siguió la obra. Son creyentes. Caín, Abel, son creyentes. Pero Caín fue rechazado, Abel fue aceptado. Por eso el Señor dice San Mateo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día de juicio final, ya muy tarde ese día para ser salvo. Hoy en día sí, ese día ya demasiado tarde.
Pero muchos reclaman diciendo así: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así dice. Ellos son hacedores de maldad, no son conocidos de Dios y fueron juzgados como culpabilizados, condenados, se van al fuego eterno. Por única cosa, ellos violaron la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? San Juan capítulo 3. Verso 3 dice así: Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo, ¿verdad? Dijo, oyéndolo, quedó asustado. Siendo viejo, un hombre, ¿cómo nacer de nuevo? Entrando en el vientre de madre y nacer. Verso 5, Cristo dice: Jesús se respondió: de cierto te digo que el que no naciere del agua, agua viva, agua, palabra viva, ¿verdad? Que es el evangelio, palabra de nuestra salvación. Es agua, no agua de piscina ni río. ¿Me explico? De agua y del Espíritu, si lavado por la palabra de la salvación, liberado del pecado, conoceréis la verdad os hará libre, libre del pecado y corazón limpio, abierto, Espíritu Santo entra. Esa situación se llama sellado del Espíritu Santo o renacido del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces uno puede entrar al cielo. De cierto te digo que el que no nacer de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? Ser renacido, lavado del agua viva, palabra de Dios, el evangelio que es poder de la salvación para todo aquel que cree, no obre, cree. Siendo ya teniendo fe en el evangelio, palabra viva de nuestra salvación, lavado de todos los pecados, espíritu limpio, libre, Espíritu Santo sella. Esta situación se llama el cumplimiento de la voluntad de Dios. El renacimiento, sellado del Espíritu Santo. Por la fe se hace Isaac. Si no, aunque sea creyente, pero termina como Ismael, desechado de la presencia de Dios. Pues ahí se marca la diferencia muy grande. Así que todos israelitas no son israelitas. Algunos son de la obra fuera de la gracia. Por la fe, siendo salvo, justo. Ellos son israelitas verdaderos. Por eso, hijo de Abraham. Únicamente los que pertenecen a la fe como Isaac, ¿verdad? Ellos son hijos de Dios. Aunque siendo gentiles, entre muchos gentiles se encuentra hijo de Abraham por obtener la misma fe que tiene Abraham, ¿verdad? También. Pues yo soy, personalmente yo soy hijo de Abraham, aunque soy gentil, soy coreano, ¿verdad? Pero soy hijo de Abraham por la fe. Porque tengo la misma fe que tiene Abraham. Abraham fue salvo por la fe. Así soy también salvo por la fe. Por la misma fe, Padre, es verdad, Abraham se hace. Y yo, hijo espiritual de Abraham. Aún siendo judío legítimo, según la carne de Abraham, pero según la obra, se hace Ismael. Esclavo, nada más. No, ni heredero de Dios tampoco, ¿verdad? Por eso, ese punto sería muy importante distinguir muy bien, ¿verdad? Para bien de uno y para predicar a los demás también, ¿verdad? Cuando se desvíe de esta medida, ¿verdad? Esa verdad y este canon viene peligro realmente. Termina todo el mundo como Ismael. Sí. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo, cuya sangre derramada realmente confirmó nuestra salvación eterna, Señor. Ahí no se pone mínima obra nuestra, ni petición, oración, confesión, ni bautismo. Nada obra, nada sacrificio nuestro, porque Cristo fue una ofrenda perfecta, una vez para siempre, para santificarnos. Tal como está escrito en Hebreos 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez
para siempre. Gracias, Señor, por su gran salvación hecha por su sangre. Solo respondemos por fe, aceptando, Señor, tal como está escrita en la Biblia y nos dice que Cristo hizo. Así que somos salvos gratuitamente porque Cristo pagó por todo nuestro pecado. Así Abraham, cuando tenía 99 años, tuvo fe verdadera en Dios, en su poder y en su amor. El año siguiente, él vio la obra de Dios que al final cumplió la promesa de Dios, tal hijo de la promesa, Isaac. Señor, así Dios quiere que sea todo el mundo, así como Isaac, conforme a la fe de Abraham. Por la incredulidad hoy en día se ven muchas apostasías, como nacimiento de Ismael. Por la incredulidad en la promesa, en el poder, en el amor de Dios, Abraham engendró un hijo equivocado, llamado Ismael, según su obra. ¿Cuánto hoy estarán, Señor, siendo apostasía? Muchos están contra la voluntad de Dios, contra la verdad del Señor. Señor, que tenga misericordia a todos nuestros invitados, participantes de este estudio bíblico romano, para que ellos sean salvos por la fe verdadera, Señor. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todo en su mano. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde el 8, ¿verdad? Desde el 8 lunes de noviembre hasta 14 domingo de noviembre vamos a llevar el seminario bíblico por Facebook y YouTube para poder rescatar a un alma más. O si nosotros, ¿verdad? Compartimos invitaciones y también activamente, ¿verdad? Y si compartimos, ¿verdad? Nuestra invitación, podemos lograr salvar a muchas almas también, ¿verdad? Espero que todo justo renacido si estemos bien activos en compartir el Evangelio. En este caso, compartiendo la invitación del seminario bíblico, podemos salvar a muchas. ¿Sí? Mañana vamos a tener, ¿verdad? Enseñanza de la iglesia Seúl. Sí, siempre esta vez llevábamos por Facebook y YouTube, ¿verdad? Ya desde mañana vamos a compartir solo por Zoom, ¿verdad? La enseñanza de la iglesia Seúl con el pastor Giovanni. Por eso todos hermanos y hermanas y tienen que acercarse por Zoom, ¿verdad? Para que estemos todos juntos, congregados y aprendamos también todas las palabras, ¿sí? Y no por Facebook, YouTube, sino por Zoom únicamente vamos a compartir, ¿sí? Y el jueves vamos a compartir la reunión de padres. Hoy en día es importante enseñar bien con toda la palabra de Dios a nuestros niños, nuestros hijos, importante, siendo padres, ¿verdad? Con amor a sus hijos. Realmente espero que todos puedan llegar a la reunión de padres para aprender, ¿verdad? Bien detalladamente para poder enseñar mejor la palabra de Dios a nuestros hijos, ¿sí? Y el viernes, estudio bíblico Apocalipsis, vamos a llevar con el tema de la tercera y cuarta copa de la ira de Dios. Muy importante que estemos aprendiendo con el libro Apocalipsis. El sábado a las 9:30, fiesta celestial. Vamos a llevar, ¿verdad? Para niños pequeños. Y a las 11 vamos a llevar escuela bíblica para todo chico de kinder y primaria, para que puedan acercarse a la palabra, para que aprendan muy bien, con buena ayuda de los padres, ¿verdad? Sí. Y también, y siempre sábado, domingo, lunes a las 7, aprovechamos con evangelización por cada renacido. Siempre domingo, siempre decimos, ¿verdad? Prioridad del culto es presencial. Todo quien está en salud, con buena salud, estemos reunidos por el culto presencial. Algunos si tienen poco de dificultad o alguna dificultad de salud, por virtual, ¿verdad? Sí, únicamente. Sí. Entonces, nos vemos siempre el domingo congregado juntamente con la iglesia para mayor crecimiento y bendición, ¿sí?
Así que muchos saludos a todos, su familia a la par de ustedes, ¿sí? Nos vemos mañana sin falta con la enseñanza de la iglesia, ¿sí? Nos vemos. Entonces, saludo a su familia a la par de ustedes, ¿sí? Hasta mañana.